Ya, ¿qué vimos en la clase anterior? ¿Quién se acuerda? ¿El cambio climático está presente en nuestro ambiente o no? ¿Está latente, chiquillo, no? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, pues, profe. Ya. ¿Cómo se manifiesta en estos momentos este cambio de clima o cambio climático? Mira, el aumento excesivo, la baja exagerada, las precipitaciones, todo eso, profe. Ya, exactamente. Las precipitaciones en algunas partes llueve más que en otras, ¿no es cierto? También en otras regiones del planeta hay más sequía que en otras. Todas esas causas, chiquillos, como vimos, son causadas por el hombre, ¿ya? Las causas antrópicas, justamente el cambio climático. Primeramente habíamos dicho en la clase, ¿qué dijimos en relación a la población en la clase pasada, chiquillos? Que había sobrepoblación. Había una sobrepoblación, ¿no es cierto? Y el aumento de la población, ¿qué consecuencias va a traer? Mayor contaminación. Mayor contaminación, ¿no es cierto? Si hay más población, esta población tiene que vivir en alguna parte, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer para vivir en alguna parte? Deforestar para poder construirse hogar y cosas así. Ya, justamente. Va a haber con escasez de recursos. Ya, justamente, el uso de recursos, el talar árboles, bosques, ¿no es cierto?, para dejar espacio libre para construir. Eso va a ser lo fundamental, ¿ya? Por lo tanto, a mayor población, mayor uso indiscriminado de los recursos naturales, ¿ya? El cambio en el uso del suelo, acuérdense. Ya el suelo que eran bosques se va a cambiar para vivienda o para agricultura. También, ¿no es cierto?, por efecto del hombre, es la emisión de gran cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Y cuál va a ser la consecuencia o cuáles son los factores del cambio climático? Aumento de temperatura del planeta. Aumento de la temperatura del planeta. Se rompe la capa de ozono, profe, y entran los rayos ultravioleta y nos van a quemar. Ya, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy día. Pero el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Producto de la industria, de los vehículos, de la actividad humana, ¿ya? Variación en patrones de precipitación, es decir, ya está lloviendo en algunas partes más de lo habitual, ¿no es cierto? Y en otras partes prácticamente no cae agua. ¿Qué ocurre habitualmente en Chile en verano en el norte de nuestro país? ¿Qué se produce? Aluviones, ¿o no, profe? Aluviones producto del invierno boliviano que se llama, ¿no es cierto? Ustedes saben que los cerros del norte de Chile tienen poca vegetación y por lo tanto cuando cae agüita, ¿qué ocurre? Se Cuando demora cae toda la agüita, tierra. exactamente, el agua arrastra toda la tierra, piedra, barro, lo que pille, y se producen los aluviones que generalmente afectan a las poblaciones. Recuerden que muchas veces las poblaciones están hechos en lugares donde antiguamente corría agua, ¿no es cierto? Habían riachuelos, ríos. Por lo tanto, el agua busca su espacio normal, natural nomás, y pasa por ahí. Incluso ha pasado por algunas ciudades, ¿ya? Eso es lo que vimos en la clase anterior, estimados jóvenes. Hoy día vamos a detallar en lo que es el cambio climático y específicamente lo que es el efecto invernadero, ¿ya? Aunque ustedes saben lo que es el efecto invernadero, pero vamos a ver hoy día las características, las consecuencias que esto presenta, ¿ya? Les voy a mostrar la presentación, no sé si la están viendo ya, o no ven nada todavía. No vemos nada. No ven nada. Ahora sí, profe. ¿Ahora se ve? Ya. Por lo Correcto. tanto, la clase de hoy día en Ciencias para la Ciudadanía, ¿no es cierto?, en la unidad que estamos viendo que es Ambiente y Sostenibilidad, el objetivo de aprendizaje de hoy es comprender en qué consiste el efecto invernadero y sus consecuencias, ¿ya? Bueno, ustedes ya han visto algo, ¿no es cierto?, en primero medio. ¿Se acuerdan de primero medio haber hablado acerca del efecto invernadero, no? Yo sí, profe. Ya, muy bien. Ahí nos muestra una imagen. ¿Qué podríamos decir o qué se les viene a usted a la memoria al ver esa imagen, chiquillos? Unos años antes y lo que va a pasar unos años después. Ya, ¿no es cierto? ¿Cómo era nuestro planeta antiguamente? Ahí
con vegetación, con agua, bonito, precioso, ¿no es cierto? Y en el futuro, ¿no es cierto?, si no se toman las medidas adecuadas para evitar la contaminación, la sobreexplotación, ¿no es cierto?, del ambiente, lo que podría ocurrir. Es decir, lo que podemos dejarle como herencia de la tierra a nuestros hijos, que no sería nada agradable para ellos, ¿no es cierto? Vivir en un ambiente así. Por supuesto que no. Oye, no, profe. Ya. El cambio climático local y global y el efecto invernadero. Sabemos, chiquillos, que el efecto invernadero es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias al cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. ¿Ya? Es decir, en la antigüedad, cuando el hombre no existía, bueno, los científicos han determinado que ya estaba este efecto invernadero, es decir, había una capa de dióxido de carbono rodeando a la Tierra. ¿Ya? El proceso es similar al que se da en un invernadero utilizado para el cultivo de plantas, pero a nivel planetario. Ustedes conocen un invernadero, ¿no es cierto? ¿Qué característica tiene un invernadero en el campo? ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué? ¿Qué me puede describir? Conserva el calor. Ya, ¿cómo es un invernadero primero? ¿Cómo está hecho el invernadero en el campo? Tiene como Nylon, ¿no es cierto? Es decir, hay un terreno, una parte de terreno, ¿no es cierto?, que se tapa completamente, se hace como una casita de nylon, ¿no es cierto? ¿Con qué propósito? mantener la temperatura. Mantener la temperatura, exactamente. Acuérdense que antiguamente, no sé si, bueno, cuando conversen con sus padres, pregúntenle que antiguamente, ¿no es cierto?, había fruta de la temporada nomás. Y para comer una fruta de la temporada había que esperar el otro año, ¿no es cierto?, para comerlo. Hoy día, ¿encontramos frutas todo el año o verduras todo el año? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Gracias al invernadero que realizan, ¿no es cierto?, para protegerlo de las heladas del invierno. Bueno, nuestro planeta también tiene este invernadero, ¿ya?, que hace que aumente la temperatura de nuestro planeta. Este proceso, chiquillos, ¿cómo se inicia el proceso de efecto invernadero? Con la llegada de la radiación procedente del Sol. Acuérdense que el Sol es la principal fuente de energía, de luz y calor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el Sol no estuviera presente? ¿Qué ocurriría, chiquillos? No existiría la vida. No existiría la vida. Acuérdense que el Sol es una estrella nueva, pero que tiene una fecha de tope de caducación, o sea, va a terminar, va a apagarse. ¿Ya? Se estima que el Sol ya le queda poco tiempo, ¿no es cierto?, y se va a apagar. ¿Ya? Y por lo tanto va a desaparecer la vida del planeta. Pero para eso faltan varios millones de años, sí. ¿Ya? Así que no se alarme. Ya. La mayor parte de la energía, chiquillos, que recibida es la denominada de onda corta. ¿Ya? De esta energía, parte es absorbida por la atmósfera, como en el caso de la radiación ultravioleta. Otra parte es reflejada por las nubes y otra llega a la superficie del planeta, que es la luz visible, ¿ya?, calentándolo. Una vez que esta radiación ha alcanzado y calentado la superficie terrestre, la Tierra devuelve la energía en forma de onda larga, radiación infrarroja, y es reflejada y enviada de nuevo a la atmósfera, ¿ya? Eso es lo que ocurre entonces. La energía que llega al planeta, ¿no es cierto?, calienta la superficie de la Tierra y luego vuelve en forma de onda larga de radiación infrarroja y es reflejada y vuelve nuevamente a la atmósfera. Determinados tipos de gases atmosféricos, llamados gases de efecto invernadero, esos son los famosos, ¿cuántos? GI. GI, ¿no es cierto? Gases de efecto invernadero. Los GI retienen parte de esta energía, un 62,5 aproximadamente, en el interior del planeta y no dejan que salgan al espacio exterior. ¿Ya? Es esta radiación que no puede escapar del planeta la que hace que la temperatura de la superficie se eleve. ¿Ya? No sé si queda claro, ¿se entiende? Sí, profe. Ojo,
Ya, ojo, esta elevación de la temperatura son unos poquitos grados, 1 o 2 grados. Y ya cuando sube 2 grados la temperatura normal del planeta, ya se produce una serie de acontecimientos que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Si vemos acá entonces este esquema, aprecian el esquema, se ve entonces cómo el Sol, la radiación solar, ¿no es cierto?, llega a la Tierra. ¿Ya? La mayor parte de la radiación es absorbido por la superficie de la Tierra y ésta se calienta. ¿Ya? Parte de la radiación infrarroja pasa a través de la atmósfera, alguna es absorbida y reemitida en todas direcciones por las moléculas de gases del efecto invernadero. El efecto de esto es calentar la superficie de la Tierra y la atmósfera inferior. ¿Ya? Ahí vemos entonces cómo la radiación infrarroja es emitida por la superficie, sale del planeta, el exceso de energía entonces. Pero gracias al efecto invernadero, ¿no es cierto?, parte es retenida en la Tierra. Ahora viene la pregunta sustancial. ¿El efecto invernadero es bueno o es malo, chiquillos? ¿Qué dicen ustedes? Es bueno. Ya. ¿Es bueno hasta qué límite? Depende si es que es el natural como de los ciclos de la Tierra o Ya. si es causado por Intervenido algo por el hombre. externo. Exactamente. El efecto invernadero, ¿no es cierto? Se habla de que el efecto invernadero hay que disminuirlo. Justamente, es bueno el efecto invernadero, después vamos a ver por qué es bueno. Y justamente la acción humana ha acrecentado, ¿no es cierto?, el aumento de estos gases que forman el efecto invernadero. Después de que veamos esto, ustedes me van a decir si era bueno o malo. ¿Ya? Ahora, cuando este proceso funciona de manera natural, el equilibrio de temperatura medio en la superficie del planeta es de aproximadamente 15 grados Celsius. Y gracias a él, la vida se hace posible. ¿Ya? De esa temperatura hacia arriba, entonces, se hace posible la vida. La atmósfera está compuesta, como ya ustedes saben, han visto en química, por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Bueno, el oxígeno, ¿cuánto oxígeno hay en la atmósfera, chiquillos? Que es compatible con la vida de todos los seres, de todos nosotros. ¿Qué porcentaje hay? El 20%. Cerquita, casi el 21%, 20,95. el 21, casi, 21, redondeemos, 21% de los gases de la atmósfera es oxígeno. Y ese gas nos permite, ¿no es cierto?, respirar. ¿Ya? Sin embargo, otros gases, como el vapor de agua, que es el más abundante en nuestro planeta, el dióxido de carbono, que es el segundo, el metano, el óxido de nitrógeno y ozono, son los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados los clorofluorocarbonos. ¿Les suena eso, no? Los CFC. Clorofluorocarbonos, los que son emitidos por los sprays, los que tienen los refrigeradores, ¿no es cierto? Esos gases congelantes que se llaman, producen o contienen clorofluorocarbonos, que también afectan sobre todo a la capa de ozono. ¿Ya? Bueno, ahí ustedes pueden apreciar los porcentajes de los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Tenemos que el mayor porcentaje del efecto invernadero es el gas CO2, ya aquí tiene un 56%. Cabe destacar que aquí no está el vapor de agua, porque el vapor de agua está en mayor cantidad que todos, pero es inocuo, o sea, no es dañino para la atmósfera, ¿ya? Pero los que pueden ser dañinos si aumentan sus concentraciones justamente son estos. El dióxido de carbono, CO2, hay un 56%, los clorofluorocarbonos, CFC, un 23%, el gas metano, un 14%, que es un gas orgánico, y el óxido de nitroso, un 7%. Todos esos gases entonces constituyen los gases de efecto invernadero. Insisto, el vapor de agua siempre está presente. ¿Ya? Consulta hasta aquí. ¿Se entiende? Sí, profe.
Ya, Sí, profe. muy bien, así de gusto. En el año 1990, en el protocolo de Kioto, en una asamblea donde se juntaron todos los países del mundo, ¿no es cierto?, se comprometieron a evitar o disminuir las emisiones de dióxido de carbono, ¿ya? Esto fue en el año, bueno, en 1990. ¿Se ha cumplido el protocolo de Kioto? Aquí vemos una radiografía, ¿no es cierto?, que muestra los países con mayor emisión de dióxido de carbono. No sé si alcanzan a ver ahí ustedes los valores, ¿ya? El primer valor, los que están con rojo, ha aumentado en 500% la emisión del dióxido de carbono. ¿Y qué países están con roja y que nos permiten o nos dicen que ha aumentado la emisión de dióxido de carbono? ¿Cuáles son los países que usted ubique, los que están en roja ahí? ¿Qué parte? A ver, un poquito de historia aquí. Algunos de África. ¿Ya? Vemos aquí, vemos en América primero, en Sudamérica. Brasil, ¿no es cierto? Bolivia, parte de Chile, Argentina, no, Argentina está en naranja, ha aumentado pero menos. Aquí está Perú, ¿ya? En África, en toda la región central de África, en Asia, la India, Rusia, todas esas regiones, ¿no es cierto?, han aumentado enormemente la concentración de dióxido de carbono. ¿Quiénes han reducido? Los que están en verde. ¿Quiénes han reducido eso? Rusia. Rusia, Inglaterra, Rusia, Italia, Inglaterra, Francia. ya parte de Europa, ¿no es cierto?, etcétera. Italia, Francia, España está con amarillo, que ha aumentado un 50% nomás, pero en cambio hay otros países que han aumentado enormemente. Por ejemplo, aquí China es uno de los países más industrializados y justamente utilizan como combustible, todavía en China se utiliza como combustible el carbón. Y ustedes saben que el carbón emite gran cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Todavía se usa el carbón como fuente de energía. Y cabe destacar, ¿no es cierto?, que hay ciudades que están completamente contaminadas producto de las empresas de carbón que existen en esas regiones, ¿ya? Bueno, ahí vemos que no se ha cumplido, ¿no es cierto?, lo que se pretendió el año 2017, o sea, el 1990 a la fecha, el 2017 de este gráfico, ¿ya? Ahora bien, si no se produjese este efecto invernadero, o sea, estamos hablando del que existe, la temperatura de la Tierra, chiquillos, sería menor en torno a los 18 grados bajo cero, lo que haría inviable el desarrollo de vida. Por ello, este fenómeno es imprescindible para mantener las condiciones actuales de vida. Es decir, si no existiera este efecto invernadero, ¿no es cierto?, que dijimos si era bueno o malo, si no existiera lo que en forma natural, nuestro planeta estaría así. ¿Y en un ambiente así sería apto para la vida? No, profe. No, ¿no es cierto? Gracias a este efecto invernadero que existe, ¿no es cierto?, natural, normal, sin la intervención del hombre, nuestro planeta está así. Bueno, debiera estar así, ¿ya? Apto para la vida. Cuando la concentración de los gases de efecto invernadero aumenta en la atmósfera, la cantidad de energía que no puede escapar al espacio es cada vez mayor y vuelve a ser reflejada a la superficie, aumentando la temperatura de manera gradual. Es decir, como el aumento del efecto invernadero ha sido grande, la energía reflejada, el calor reflejado, ¿no es cierto?, no puede salir de la atmósfera, no puede salir del planeta, por lo tanto se refleja nuevamente, rebota y vuelve a la superficie, aumentando la temperatura de nuestro planeta en forma gradual. No aumenta en gran cantidad de grados, ¿no es cierto?, solamente un 1 o 2 grados, ya, porque ya según los científicos, si aumenta 2 grados ya la temperatura del planeta, ya comienzan a verse consecuencias que vamos posteriormente a observar. Ya.
Esta es la principal causa entonces del denominado cambio climático, proceso que se ha dado de manera natural a lo largo de la historia de la Tierra, pero que ahora está sufriendo una enorme aceleración por el aumento artificial y desmedido de los denominados gases de efecto invernadero. ¿Ya? Es decir, va aumentando el efecto entonces por la emisión de los gases de efecto invernadero. Algunos gases atmosféricos actúan como la cubierta de un invernadero, esto es, retienen parte del calor del sol impidiendo que éste se escape. Aquí lo vemos, es el efecto invernadero natural, ¿no es cierto? Llega el sol, la luz al planeta se refleja, trata de salir, alguno queda, pero otro sale del planeta, ¿ya? Este proceso ocurre naturalmente y es lo que permite la vida en la Tierra. Ahora, si debido a la actividad humana la concentración de estos gases aumenta, la atmósfera retiene más calor, como ya lo dijimos, retiene más calor que el necesario, provocando que la temperatura global del planeta se incremente. ¿Ya? ¿Se entiende o no? ¿Queda claro lo que es el efecto invernadero? Sí, profe. Sí, muy bien, así de gusto, señor. Ahora tenemos, ¿qué es el efecto invernadero natural y artificial? Bueno, ustedes ya tienen que haberlo deducido, ¿no es cierto? El efecto invernadero natural, acá los gases del efecto invernadero impiden que el 80% de la radiación que incide sobre la Tierra escape al espacio. Así, la temperatura media de la superficie terrestre es de 15 grados, como ya lo habíamos dicho. Este efecto invernadero natural es la que permite que el planeta Tierra disponga de unas óptimas circunstancias climáticas, así como de unas temperaturas favorables para la existencia del ser vivo. El efecto invernadero natural es, pues, un fenómeno beneficioso para el planeta, ¿ya? Ahí está la respuesta a la interrogante. ¿Es bueno o malo el efecto invernadero? ¿Por qué? Si yo les pregunto por qué es bueno el efecto invernadero, ¿quién me podría responder? Porque nos mantiene con la temperatura óptima para nuestro desarrollo y de la temperatura global. Ya, justamente para temperatura global, para que todos los organismos vivos puedan perfectamente subsistir en estas circunstancias. Si no existiera este efecto invernadero natural, ¿cómo estaría el planeta, chiquillos? ¿Cómo Congelado sería? probablemente. Congelado, ¿no es cierto? Es decir, la temperatura de nuestro planeta sería de 18 grados bajo cero. ¿Ya? ¿Ustedes se han dado cuenta o se han preguntado por qué el planeta está en la tercera ubicación a partir del Sol? ¿Qué ocurriría si estuviera más afuera o más adentro? Si Estaría estuviera más más frío, adentro, ¿no es cierto? Más calor. le llegaría más calor. Justamente, no sería apto para la vida porque haría mucho calor. Y si estuviera más afuera, Demasiado frío. demasiado frío, estaría el planeta prácticamente congelado, ¿no es cierto? Por lo tanto, la naturaleza fue tan grandiosa, o Dios fue tan grandioso que colocó a nuestro planeta, ¿no es cierto?, con las condiciones. Dime. Tenía una consulta, o sea, tanto como puede estar completamente congelado, igual puede ser que haga demasiado calor. Sí, En caso de que exactamente. no esté el efecto invernadero. Exactamente. Ustedes saben que la temperatura de nuestro planeta cambia de acuerdo. Bueno, primero partamos de que el planeta tiene dos movimientos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en la historia cuáles eran estos dos movimientos? ¿Qué dijo, Uno, profesor? No lo escuché. nuestro planeta tiene dos movimientos. Rotación y traslación. Exactamente. El movimiento de rotación, como ustedes saben, permite, ¿no es cierto?, diferenciar el día de la noche. ¿Ya? ¿Y cuánto dura este movimiento? 24 horas. 24 horas. Ya. En 24 horas tenemos 12 horas de luz prácticamente y 12 horas de noche, ¿no es cierto? Pero también tiene el otro movimiento, el de traslación. ¿Qué significa este movimiento de traslación? Un año. Ya, Es lo que que se se demora a dar la vuelta al sol. al sol.
Es decir, es justamente el movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol y que demora aproximadamente 365 con veintitantos horas, ¿no es cierto? Días con veintitantas horas. En ese movimiento de traslación, perdón, hay un momento en que la Tierra se acerca más al Sol. Acuérdense que el planeta tiene una órbita elíptica, no es circular, ¿no es cierto? Elíptica. Por lo tanto, ¿en qué época se acerca más al Sol? En el verano. Verano. En el verano, ¿no es cierto? Justamente. Por lo tanto, ahí la temperatura tiende a subir más. Y esto se acrecienta, ¿no es cierto?, con el efecto invernadero. Ahora bien, el efecto invernadero natural, como ya dijimos, es beneficioso porque mantiene la temperatura agradable al planeta, unos 15 grados, ¿ya? Ahora, si no fuera por estos movimientos, ¿no es cierto?, la Tierra, como tú bien dices, podría tener distintas temperaturas, ¿ya? La pregunta es, el efecto invernadero amplifica... habíamos visto el efecto invernadero natural, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el otro efecto invernadero, el amplificado o artificial. En este caso artificial, ¿no es cierto?, se aumenta la concentración de gases de efecto invernadero. Estos absorben mayor proporción de la radiación reflejada por la Tierra, causando que la temperatura global se incremente. Por lo tanto, este efecto invernadero es causado por el hombre, chiquillos, por nosotros, ¿ya? Que hace que aumente la temperatura del planeta. Como les dije en la primera clase, ¿qué ocurriría si nuestro planeta, o sea, si en nuestro planeta no existiera el hombre? ¿Cuál de los dos efectos invernaderos habría? El natural. El natural nomás. Y por lo tanto, ¿cómo sería nuestro planeta? Perfecto. Sería perfecto, ¿no es cierto? Se dan cuenta que el hombre es el que produce todos los trastornos, cambios que tiene nuestro planeta, chiquillos, todos los procesos contaminantes, todos los cambios climáticos que se producen, es gracias a nosotros. Supuestamente la especie más evolucionada, ¿no es cierto?, dentro de todas las especies de animales. Pero también somos capaces, a pesar de crear tantas cosas, también somos capaces de llevar nuestra propia raza a la autodestrucción, como ya se está produciendo, si no cambia, ¿no es cierto?, si no cambia lo que se está haciendo, lo que el hombre está produciendo, ¿no es cierto?, y contaminando nuestro ambiente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del efecto invernadero? En la proporción adecuada, chiquillos, estos gases cumplen su cometido, pero al aumentar su concentración por obra del hombre, o sea, de nosotros, la atmósfera retiene más calor del necesario, provocando un aumento de las temperaturas. Ya, en base a eso, al aumento de las temperaturas, ¿cuáles creen ustedes que serían las consecuencias? ¿Quién me puede decir? Catástrofes naturales. Perdón, no escuché bien. Catástrofes naturales. Ya, muy bien. Derretimiento de los polos, de los glaciares. Catástrofes, espera un poquito, naturales. Déjame escribirla. Catástrofes, me faltó el tilde ahí, pues, el computador me delata. Catástrofes naturales. El ¿Qué más? calentamiento global. Calentamiento global. ¿Qué más? Por ahí dijo el caballero de Nantito. Derretimiento de los glaciares. Derretimiento de los glaciares. ¿Qué más? Sequías. Muy bien. Que suene el teléfono más. Sequías. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Extinción de especies. También puede ocurrir. Extinción de especies. Correcto. Esas son algunas de las consecuencias, no sé, según ustedes, que puede ocurrir por el hecho de el efecto invernadero. Vamos a ver a continuación entonces si eso es efectivo. Como vemos, las consecuencias ahí están graficadas. ¿Qué significa eso en la primera imagen que vemos ahí? Una avalancha. Una avalancha, ¿no es cierto? ¿Y eso se debe a qué?
al deterioro de las masas glaciares. Ya, la masa glacial. ¿Qué vemos acá? Erupción Las volcánica. erupciones volcánicas. Acá, Erosión del suelo. erosión del suelo producto de la sequía, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo? Se están produciendo Incendios. incendios forestales. ¿Qué más? Inundaciones. Inundaciones. ¿Y acá? Granizos. Exacto, una gran cantidad de caída de granizos. Todo eso como consecuencia, ¿no es cierto?, del aumento de las temperaturas. ¿Qué se está produciendo ahí? Los pobres ositos ahí. Destrucción de hábitat. Destrucción de hábitat. Aquí está el derretimiento de los hielos, ¿no es cierto? Ya los pobres ositos no hay en dónde estar. Y acá, La sequía. la sequía, el aumento de calor produce gran cantidad de sequía. Esas son entonces, chiquillos, las consecuencias que tiene el efecto invernadero por acción del ser humano. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres razones fundamentales, chiquillos. Primero, la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas natural, ya que eso produce un aumento del dióxido de carbono, ¿ya? La deforestación de bosques. ¿Qué pasa con esto, con la deforestación, chiquillos? ¿Qué no se Destruyen produce? árboles No te escuché. nativos que hacen bien por ¿Ya? árboles extranjeros que solo generan recursos, que Ya, tienen características que dañan el suelo. correcto. Pero ¿cuál es la cosa principal? O sea, ¿qué consecuencias tiene que se corten árboles en relación al efecto invernadero? Que ¿Cuál los es la, árboles cuál es la principal función de las plantas? producir, Tomar el dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. sí, Ya, no es que lo convierta, sino que el dióxido de carbono lo convierte en su propio alimento para desarrollarse y crecer. Toman el CO2, por lo tanto, al no ver bosques, ¿no es cierto? Al no haber bosques, la, una masa de dióxido de carbono no es capturado por los árboles, por lo tanto, queda en el ambiente. ¿Ya? Acuérdense que todos los animales también producen, nosotros producimos dióxido de carbono al respirar. ¿Qué eliminamos cuando respiramos? dióxido de carbono. Cuando respiramos, al hacer la inspiración, nosotros absorbemos aire que contiene oxígeno, pero al expirar, al botar el aire, liberamos también dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono lo capturan las plantas, ¿no es cierto? Porque gracias al CO2 las plantas lo utilizan para fabricar su propio alimento. ¿Y qué liberan a la atmósfera las plantas? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. ¿Ya? Y también la destrucción de los ecosistemas marinos, que son fundamentales. ¿Eh? Recuerden, chiquillos, que la vida se originó en el agua, pero gracias a las plantas marinas, a las algas, a las microalgas, es que el planeta tiene oxígeno. ¿Ya? Los principales productores de oxígeno hace millones de años atrás fueron las plantas marinas, las algas. Ellas, ¿no es cierto?, permitieron que hubiera un 21% de oxígeno en la atmósfera. Por lo tanto, al destruirse estos ecosistemas marinos, también está disminuyendo la cantidad de oxígeno presente. ¿Ya? Todos estos absorben el dióxido de carbono y el aumento de una población que cada vez consume más recursos naturales. Lamentablemente nosotros consumimos más recursos naturales que los otros animales. Ahora, ¿cuáles son las principales fuentes de emisión de gases del efecto invernadero? Ahí están presentes plantas termoeléctricas, ¿ya?, que generan energía eléctrica a base de carbón, emiten 2,5 millones de toneladas de CO2 al año. Industrias plásticas quema de combustibles, producen óxido nitroso, cuyo poder es 3 veces mayor que el CO2 y se combina para crear la lluvia ácida. Ganadería y agricultura intensivas producen la descomposición de la materia orgánica en metano, que como gas de invernadero es 58 veces más potente que el CO2. ¿Ya? Aerosoles, espumas y refrigerantes
generan los llamados clorofluorocarbonos o carburos, CFC, cuyo poder invernadero es miles de veces mayor que el del CO2 y participa en la expansión del agujero de ozono. ¿Ya? Esos son los responsables entonces que la capa de ozono se vaya deteriorando, los aerosoles, espumas y refrigerantes. Y los vehículos, chiquillos, que funcionan mediante la quema de combustibles fósiles. ¿Ya? Esas son las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernaderos. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, toda la industria del planeta tienen que ver con plantas termoeléctricas, plástica, ganadería, aerosoles y vehículos. Por lo tanto, estamos constantemente contaminando. Ahora, ¿cuál es la incidencia del ser humano en el efecto invernadero? La actividad humana provoca el aumento de la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, potenciando el calentamiento global. Por sectores de actividad, las fuentes de emisión de GEI de origen antropogénico, es decir, causados por el hombre, son la electricidad y calefacción, 25%, la agricultura y otros usos del suelo, 24%, transporte, 14%, industria, 21%, otras fuentes de energía, 10% y edificación, 6%. Esas actividades entonces provocan el aumento de la concentración de gases efecto invernadero. ¿Ya? Para que vean ustedes, ¿no es cierto, chiquillos?, cómo nosotros somos los causantes principales del aumento del efecto invernadero en nuestro planeta. Ya, vamos a hacer un descansito de un minutito. Les voy a pedir, sí, a continuación, chiquillos, que en el chat me digan presente, estimados jóvenes, ¿ya? Para la lista, si no es mucha la molestia. Y aunque sea mucha, igual la nota no más mucha. Es importante. Díganme presente. Una vez nomás, no se repita, porque hay otros pajaritos que de repente colocan como 2 o 3 veces presente. Necesito una vez nomás presente. Bueno, ustedes con todo lo que hemos visto ya se han dado cuenta, chiquillos, que lamentablemente nosotros somos responsables del efecto invernadero y de lo que vamos a ver más adelante del cambio climático. Nosotros somos los únicos culpables, el ser humano. Y por eso que las naciones, ¿no es cierto?, deben reunirse, juntarse, conversar sobre el tema y buscar medidas paliativas para evitar la contaminación, evitar que los gases de efecto invernadero aumenten. Pero lamentablemente eso tiene un alto índice económico, ¿ya? Muchos países industrializados no van a permitir, ¿no es cierto?, detener las industrias para evitar el aumento del dióxido de carbono. Aunque se han comprometido ya, ¿no es cierto?, a hacer algunas cositas pequeñas, por ejemplo, evitar contaminar el ambiente con la emisión de este CO2 y otros gases, ¿no es cierto?, buscando la fórmula o la tecnología para que sean menos contaminantes. Acá en Chile ya las industrias que disminuyan la cantidad de dióxido de carbono en el ambiente, se le está entregando unos sellos verdes, ¿ya? Unos sellos. ¿Ustedes han escuchado hablar de la huella del carbono, no? ¿Ya? Que es un sistema que vamos a ver más adelante que permite, ¿no es cierto?, detectar cuánta emisión producen las industrias y tratar de disminuirla. Aquella industria que disminuye su huella de carbono o la concentración de CO2 que emite, se le va a colocar como una estampita que diga que es una industria, ¿no es cierto?, que protege al planeta y que tiene una huella de carbono baja. ¿Ya? A eso se refiere. Adelante lo vamos a ver. Ya, continuemos. Para frenar, chiquillos, la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, es necesario apostar por fuentes renovables de energía que permitan la reducción de emisiones
y preservar los océanos, bosques que representan los sumideros de carbono natural del planeta y absorben parte del dióxido de carbono. Acuérdense que los bosques y las plantas, ¿no es cierto?, capturan gran cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Igual que los océanos. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que serían las fuentes de energía renovables que, ojo, ya algunos países están utilizándola, para evitar la contaminación por dióxido de carbono o por los gases de efecto invernadero? ¿Qué energías renovables podríamos Eólica. utilizar? ¿Perdón? Eólica. La energía eólica, muy bien. Es decir, la producida por el viento. Muy bien. Acá tenemos tipos de energías renovables que existen y que están siendo utilizadas, y ojalá que en nuestro país también, bueno, ya nuestro país ya está usando algunas. Por ejemplo, en este caso, el biodiesel, ¿ya?, que es un combustible que se extrae de compuestos orgánicos. Por lo tanto, este biodiesel de compuestos orgánicos produce menos dióxido de carbono al ambiente. Otros están usando la energía térmica, en caso de los geysers. El calor producido por la propia naturaleza de la Tierra, ¿no es cierto?, es utilizada por turbinas para generar corriente eléctrica. O sea, el vapor de agua que acá se produce, se utiliza. Es una energía limpia, no va a contaminar. También acá tenemos el biodiesel, la utilización de compuestos orgánicos. La energía eólica, como tú decías, ¿ya? Ustedes saben, han visto en que varias partes del planeta ya existen estas hélices grandotas que se mueven con el viento y que generan energía eléctrica. También están utilizándose los famosos paneles solares, que ya están muy de moda en algunas casas, ¿no es cierto? En el mismo liceo, ya ustedes han visto en el techo de nuestro liceo, están estos paneles solares que captan la luz solar, ¿no es cierto?, y la transforman en energía eléctrica. También nosotros somos un país de mucha costa, ¿ya?, donde hay harto viento y se puede generar corriente eléctrica, y también la energía mareomotriz, es decir, el movimiento del agua, de las olas, es capaz de generar energía, ¿no es cierto?, moviendo estas aspas de esta turbina que mueven un generador, ¿no es cierto?, que produce corriente eléctrica. Yo creo que a la larga, bueno, estas son energías muy costosas, pero a la larga, ¿no es cierto?, van a salir válidas, van a salir baratas, porque van a dejar de contaminar y tienen una fuente de energía que nunca se acaba, pues. Siempre va a haber viento, el mar siempre se va a mover, las olas siempre van a estar, por lo tanto se va a generar corriente eléctrica sin gastar un peso, ¿ya? Pero su instalación al principio es cara, pero después que estén, ¿no es cierto?, van a ser una fuente de energía bastante importante, renovable, que no se acaba, y lo más importante, chiquillos, que no va a contaminar, ¿ya? Eso es lo importante. En estos momentos los autos funcionan con benzina parafina, que es un combustible fósil, petróleo, que contamina. Pero más adelante se va a usar este biogás, ¿ya?, que se obtiene de compuestos orgánicos, y más adelante van a ser autos, vehículos eléctricos, cosa que ya en Santiago hay, ¿no es cierto?, Tesla, profe, buses. Tesla. ¿Perdón? Tesla, profe. No, ese es el auto eléctrico. Exactamente. Ya hay vehículos eléctricos, ya hay buses eléctricos, ¿ya?, que se enchufan igual que un celular para cargar las baterías, ¿no es cierto? Eso, por supuesto, no contaminan desde el punto de vista atmosférico, y tampoco contaminan desde el punto de vista auditivo, ¿ya? No producen mucho ruido esos vehículos. Consultas, estimados jóvenes. Ya, para ver si captaron algo, vamos a contestar estas preguntitas que les tengo preparadas de selección múltiple, que pueden entrar más adelante en alguna pruebita. Dice, pregunta número 1, selección múltiple. La razón por la cual las plantaciones forestales constituyen una forma efectiva para lograr la reducción de carbono atmosférico se basa en el hecho que las plantas pueden fijar el CO2 a través de la A, respiración con el fin de producir glucosa; B, respiración para convertirlo posteriormente en oxígeno;
C, fotosíntesis para degradarlo y reducirlo mediante la respiración. Y D, fotosíntesis para transformarlo y retenerlo en su tejido en forma de biomasa o de materia. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la cual las plantas forestales son una forma efectiva de producir el CO2? ¿Quién se atreve a dar una alternativa? Primeramente, ¿qué realizan las plantas? Piensen en eso. Fotosíntesis, Fotosíntesis. ¿Y para qué les sirve la fotosíntesis a las plantas? su alimento, Para la producción de su alimento. Ya, para producir su alimento. Y para producir su alimento, ¿de qué molécula necesitan? dióxido de carbono. Justamente. Por lo tanto, ¿cuál es la razón que las plantaciones forestales forman parte efectiva para reducir el dióxido de carbono? Lo toman y lo convierten en oxígeno. Exactamente. Por lo tanto, la respuesta correcta a esa pregunta es la D. Es decir, gracias a la fotosíntesis, retiene, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono en sus tejidos. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. 2. Considerando que el calentamiento global puede influir en el aumento del nivel del mar y que para el próximo siglo se espera que la temperatura ascienda considerablemente de tal forma que se derritan algunas áreas glaciales en el planeta, es de esperar que las zonas con mayor riesgo sean A. El Polo Norte, puesto que el mayor porcentaje de superficie de hielo se encuentra en esta área. B. Islas, debido a que a un aumento en el nivel del mar haría que las cubriese totalmente. C. Las áreas productivas y ocupadas por el hombre cerca de las costas, debido al efecto erosivo del oleaje y la influencia de las mareas. D. Los deltas de los grandes ríos como Amazonas, Nilo y Mississippi, cuyos sedimentos son muy inestables. ¿Cuál sería la respuesta correcta para esa pregunta? Según yo, hay 3 respuestas. ¿Qué se podría esperar, ¿no es cierto?, si se derriten los glaciares? Bueno, si se derriten los glaciares, ¿qué va a pasar? Aumenta el nivel del mar. Aumentaría el nivel del mar. Aumenta el nivel del mar. Y como consecuencia de ese aumento, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería la alternativa correcta? A ver, Vamos a ver si es efectivo eso o no. Justamente, pues la B. Aumento del nivel del mar, por lo tanto, las islas, debido a que un aumento del nivel del mar haría que éstas las cubriesen totalmente. Justamente, ¿no es cierto? Se inundarían las islas. ¿Ya? Siguiente pregunta. Dice así, cállate gatito, después te doy tu comida. 3. Teniendo en cuenta cuáles son los principales agentes responsables del efecto invernadero en la Tierra, una acción global para reducir la emisión de estos contaminantes debería contemplar principalmente, para reducir la emisión de estos gases, ¿no es cierto?, debería contemplar la disminución del uso de fuentes alternativas de energía, la reforestación de cuencas y descontaminación de los ríos, el uso de gas natural para los vehículos en lugar de derivado del petróleo, la utilización de fertilizantes orgánicos en los procesos productivos agrícolas. ¿Cuál sería entonces la alternativa para reducir la emisión de los gases contaminantes? ¿Qué me dicen ustedes, chiquillos? La C, puede ser la C. Dice, teniendo en cuenta cuáles son los principales agentes responsables del efecto invernadero, ¿no es cierto?, en la Tierra, una acción global para reducir la emisión de estos contaminantes. Debería ser. Se reduce el dióxido de carbono. ¿En cuál? Con la C. El uso de gas natural para los vehículos en lugar de derivado del petróleo. Pero solamente es para eso nomás, para vehículos. Nada más. Vamos a ver cuál es la alternativa correcta, chicos. Ahí está. Una acción global para reducir la emisión de esto es la reforestación de las cuencas y la descontaminación de los ríos. Eso es más global.
porque como vimos, el gas de los vehículos, o sea, la emisión de los vehículos, es un porcentaje, pero no es tan grande, tan global, ¿ya? Como la reforestación. Siguiente, Pero dice, en todo el mundo se ocupan vehículos. todo ocupan vehículos, pero si vemos los porcentajes que vimos anteriormente, no es tan grande el efecto de la contaminación de los vehículos. Más sobre... el transporte era como el 15%, creo. Exactamente, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando usted escuchó noticias hace años atrás, cuando se quemó gran parte del Amazonas, de la Amazonía en Brasil, eso tuvo una repercusión. Ya, aparte que contaminó con mayor cantidad de CO2, se perdió gran cantidad de bosques que justamente utilizaban este dióxido de carbono. ¿Ya? Por lo tanto, el efecto invernadero en este momento se acrecentó enormemente. ¿Ya? Número 4 dice, el siguiente titular apareció en el diario El País del 21 de mayo del 2016. Dice, Portugal funciona 4 días con agua, viento y sol. Este logro de Portugal contribuye a prevenir la degradación de los ecosistemas, porque las energías a las que se refiere A. Generan gases que contrarrestan el efecto invernadero. B. Carecen absolutamente de inconvenientes. C. Reemplazan el uso de otras energías contaminantes. D. Son contaminantes pero renovables. E. Son no renovables pero limpias. ¿La C? Sí, Ya. la La C, La C, que reemplazan el La C. uso de los... Claro, pues si funcionan, ¿no es cierto?, 4 días con agua, viento y sol, se refiere a que reemplazan el uso de las energías contaminantes. Vamos a ver si la alternativa es correcta. Justamente, la C, ¿ya? Es decir, como hablamos de tecnología, ¿no es cierto?, o fuentes de energía que no producen contaminación, el agua, el viento y el aire. El agua se refiere a la mareomotriz, a la oleomotriz, el viento a la eólica y el sol a los paneles solares, ¿no es cierto? Utilizan energía y que no son contaminantes. Imagínense si todo el planeta usara esta fuente de energía, chiquillos, usara el agua, el viento y el sol, ¿habría contaminación en nuestro planeta? No, pero lamentablemente son tecnologías más caras. Aquí es una pregunta para que de entendimiento, de callativa. El siguiente gráfico muestra la evolución de la población humana en Europa entre el año 1300 y 1800. Vemos población mundial y aquí los años. ¿Qué hecho explicaría las variaciones del crecimiento de la población entre los años 1300 y 1400? Si ustedes se fijan, en el año 1300 habían 100 millones de personas. ¿Ya? En 1400, ¿qué pasó? Según el gráfico, disminuyó. disminuyó considerablemente la cantidad de población. Ahora, ¿qué hecho explicaría esta disminución de la población? Guerra mundial. Sí. A, una guerra. innovadora técnica de cultivo. B, una ola de inmigración. C, un avance científico. D, una nueva vacuna. E, una epidemia. Una epidemia. Epidemia. ¿Qué estás preguntando? ¿El aumento o el...? No, viendo el gráfico, aquí viendo el gráfico se ve que entre los años 1300 y 1800, ¿no es cierto? Acá dice, ¿qué hecho explicaría la variación del crecimiento de la población? O sea, varió. Aquí estaba en 100 millones y en 1400 bajó ostensiblemente a 60 millones, ¿no es cierto? Es decir, la variación fue grandota, bajó harto. ¿A qué se debe esta baja en la población? Una epidemia de la peste negra. ¿Fue en el Exactamente. 1350 la peste negra, no? Más o menos, sí, en esa época, ¿ya? Por lo tanto, justamente esa peste, la peste negra, esta epidemia hizo entonces que disminuyera la población de Europa, prácticamente más de la mitad de la población de Europa murió por acción de las epidemias. Y recuerden que a veces, ¿no es cierto?, las guerras, las enfermedades, las epidemias, son causas que disminuyen la población del planeta. ¿Ya? No sé si será una forma de controlar la población o no, pero ocurre. Por ejemplo, ¿qué está pasando con nuestra epidemia actual? Van varios fallecidos por una gran cantidad de... Varios fallecidos, van billones de personas
a través del planeta que han muerto ya con la epidemia, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso reduce un poco la población de nuestro planeta, aunque es malo eso, pero lamentablemente es así. Y la última, dice, ¿qué modificación se espera que produzca el efecto invernadero sobre la distribución del ecosistema en Chile? A. Reducción de las zonas áridas, extinción del bosque nativo, desplazamiento de cultivos, crecimiento de glaciares, retroceso del desierto. ¿Qué modificación se espera que produzca el efecto invernadero sobre la distribución del ecosistema en Chile? ¿Qué creen ustedes que puede ocurrir con el efecto invernadero? ¿Qué alternativa? Vamos a ver. Ahí dice, desplazamiento de los cultivos, ¿ya? Acuérdense que el efecto invernadero está cambiando el clima, ¿no es cierto? Por lo tanto, en un lugar donde se cultivaba una fruta, una verdura a cierta temperatura, como esa temperatura aumentó en ese lugar, lamentablemente ya ese cultivo no va a ser apto ser cultivado en esa región. Por lo tanto, va a tener que desplazarse hacia otro lugar. Por lo tanto, el desplazamiento del cultivo va a ser una causa del efecto invernadero. ¿Ya? Ya, jóvenes, ¿alguna consulta? No, profe. ¿Qué hemos aprendido hoy acerca del efecto invernadero? ¿Quién me puede decir? Algunos causantes. ¿Ya? Las consecuencias. ¿Consecuencias del efecto invernadero? Los gases que Componentes de ¿Los la... gases que lo forman? ¿Qué más? Posibles soluciones. Que se puede ¿Ya? eliminar. ¿El efecto invernadero es bueno o malo? Es bueno de manera natural y es malo de manera intervenida por el humano. Exactamente. Muy bien, señores. Espero que hayan aprendido algo del efecto invernadero, aunque ustedes ya sabían. Y nos vemos la próxima semana, estimados jóvenes.